Le doy nuevamente la bienvenida a Karen Sichel, abogada y académica, asesora jurídica durante la presidencia de Guillermo Lasso y ex subsecretaria de Asuntos Regulatorios del Ecuador. Estuvo conmigo la semana pasada haciendo un análisis sumamente acertado. Karen, ¿cómo estás? ¿Cómo quedamos aquí de vuelta? Gracias por atender a la cita. Bienvenida. No, gracias por la invitación. Pues ahí está, Karen, el resultado más o menos que te dibujaba yo en términos de seguridad. Pensaba, sentía que la gente lo iba a aprobar pues prácticamente todo, porque es el meollo en este momento que llama la atención y que además exige urgentemente una solución por parte del gobierno del presidente Noboa. Ahora, aquí hay algo importante que tomar en cuenta y que me llamó la atención y que me gustaría, como tú fuiste parte de la consulta con Guillermo Lasso, el tema de extradición. ¿Por qué antes no pasó con Lasso y ahora sí pasa? ¿Cómo explicas esto? Bueno, yo le atribuyo a varios elementos. En primer lugar, recordemos que hace un año esta pregunta tuvo alrededor del 48% de aprobación. Fue de hecho la que más aprobación tuvo. Ahora, según los resultados preliminares, estaría con el 68% de aprobación. El primer elemento es el elemento político. Existían en esa época varias organizaciones políticas que hicieron campañas unidas solo para el todo no. Mientras Y básicamente la oposición contra Noboa, habían organizaciones políticas que le apuntaron solamente a las preguntas de IE, que son las que terminaron y no pasaron. Ese es un elemento. Y el otro elemento que a mí me parece el más relevante es que en este año la seguridad, la crisis de seguridad ha empeorado muchísimo. El asesinato de Fernando Villavicencio, los hechos que relatabas al inicio, eso creo que nos ha combinado a los ciudadanos a llegar a un acuerdo mucho más allá de nuestras banderas políticas. La situación en el país se ha convertido prácticamente invivible y creo que ante esta situación los ecuatorianos hemos por fin decidido ponernos de acuerdo en que al menos queremos más seguridad. Creo que el caso Metástasis, la purga, la plaga y el trabajo que ha hecho nuestra fiscal general arriesgando su vida han sido importantísimos para que se visibilicen el alcance del crimen organizado. Y ante esas realidades innegables, que antes era un gobierno prácticamente diciendo que el crimen organizado está presente, este último año lo hemos vivido con creces. Y ante esa realidad, los ecuatorianos, por suerte, hemos decidido dejar nuestras banderas políticas a un lado para apoyar a una agenda en común. Y esa agenda se ve reflejada precisamente en los resultados. Ahora, hablemos de algo. Aquí como que se buscaba... Yo sé que esto tiene un rédito político, por supuesto. La lectura correcta debía ser el beneficio que todo esto trae para los ecuatorianos. Sin embargo, en el ámbito político siguen peleando que si ganó uno, que si ganó el otro, que ganaron porque dos no se las aprobaron, 9 sí, cosa que me parece una pérdida de tiempo. Pero también esto habla de la intención de retomar rumbo por parte, por ejemplo, del correísmo. Estamos hablando de que 6 de estas, si no me equivoco, 6, tienen que pasar por legislativo. Es el legislativo el que finalmente va a tener todo en las manos para decidir. Y hablando de momentos políticos, no es que precisamente Noboa esté muy fuerte en el legislativo, Karen. Si esta derrota, porque esto es una realidad, es la derrota del correísmo, ¿no? Está hablando de 9 de 11, yo no sé cómo pueden pensar que ganaron algo. Pero ahí es donde se pueden atorar las cosas, con estas 6. Cuando se vayan estas 6 al legislativo, en este momento político, y el correísmo tratando de recuperar alguna gloria, le pueden complicar la vida, ¿no? Sí, esa es una realidad que tenemos que aceptar y creo que es importante que la ciudadanía y la comunidad internacional sepa que al final de cuentas esta consulta deja mucho trabajo en las instituciones públicas, particularmente en la Asamblea Nacional. Ahora, en enero del 2024, cuando Noboa propone la consulta, él tenía un acuerdo de gobernabilidad casi mayoritario en la Asamblea Nacional. Cuando él manda las preguntas, creo que él no se imaginaba que ese acuerdo se iba a romper como lo hizo. Se cayó su acuerdo con el correísmo y también hace unos días acaba
a ser acusado por uno de los movimientos que debería ser uno de sus aliados, Construye, el movimiento por el que se lanzó Fernando Villavicencio, lo acusó de que lo canceló por ser su oposición. Entonces, la situación en la Asamblea está bastante crítica. Y aquí creo que quiero enlazar con algo que tú mencionabas sobre quién es el ganador y quién es el perdedor de esta consulta. Y más allá de que el gobierno y el correísmo, de manera ilógica, quiera, sobre todo el correísmo, quiera tomarse esto como una victoria de ellos, creo que lo importante es que nosotros estamos mandando un mensaje al presidente diciéndole, más allá de a usted, porque usted no ganó todas las preguntas, nosotros queremos que usted se ponga de acuerdo en materia de seguridad. Y entonces el presidente Noboa debería escuchar ese mensaje y no asumir que las 9 preguntas significan un apoyo irrestricto a su gobierno, sino más bien estamos diciéndole, por favor, siéntese a dialogar con las personas que corresponden para llegar a una agenda de seguridad en común. El comunicado que les decía de cuerpos desmembrados del 22 de abril, es de fecha del día de hoy. Ahí lo encuentran en la cuenta oficial de la Fiscalía General del Estado. Dice, respecto al hallazgo de 2 cuerpos desmembrados en el norte de Quito, la Fiscalía General del Estado informa a la opinión pública que durante el fin de semana se emitieron informes de inteligencia sobre posibles atentados en contra de la vida de la máxima autoridad de esta institución, o sea, la fiscal Diana Salazar, mismos que incluían advertencias de la comisión de otros actos violentos en caso de no cumplir su principal objetivo. En este sentido, la Fiscalía investiga lo ocurrido, pues se presume que tiene relación con estas alertas de seguridad y que, etcétera, continúa, ¿no? Que han tomado las medidas de seguridad respectivas, etcétera. Pero ahí está el comunicado. Imagínense usted, esto es al día siguiente, cuerpos desmembrados, 2 cuerpos desmembrados en el norte de Quito. Esto no pasa en Guayaquil, no, es en Quito. 22 de abril, al día siguiente de la consulta, Karen, en este entorno, en este contexto, es que se da esta consulta y referéndum. Obviamente, ven los niveles, ¿no? Cuerpos desmembrados en Quito. Pues la seguridad es el llamado de la gente y la prioridad de la gente, pero traducirlo a un rédito, crédito o soporte político, me parece que por primera vez sería un error garrafal, ¿no? Es decir, te estoy ofreciendo algunas soluciones porque estás desesperado. ¿Las tomas? Sí, las tomo. ¿Pero crees en mí? No sé si creo o no en ti. Lo que quiero es que me soluciones. Pero hay quienes lo ven de otra forma. ¿Cómo lo interpretas tú, Karen? ¿Cuál es la forma correcta? Yo estoy completamente de acuerdo con lo que acabas de decir. Esto no se traduce o no debería traducirse como una ganancia para los políticos. Esto es una ganancia para los ecuatorianos y obviamente el gobierno tiene que decir que ganó, porque ese es el mensaje que tiene que imponer. Pero si es que el gobierno interpreta que esto es apoyo al presidente, está muy equivocado. Aquí hay una circunstancia que no podemos dejar de ver, que es la crisis de violencia que estamos viviendo los ecuatorianos. Y tú hace un momento mencionabas algo que es el rol de la revolución ciudadana del expresidente Rafael Correa. Y aquí me parece que ellos están perdidos. Ellos no pueden abanderarse de la causa de seguridad. Ellos hicieron la campaña por el todo no. Tú decías, obviamente la ciudadanía quiere aprobar estas preguntas, pero para ciertos sectores no es tan obvio. Por ejemplo, para el expresidente Rafael Correa, la pregunta de la extradición, él nos llamó a votar a todos no. A la pregunta de las Fuerzas Armadas nos llamó a votar a todos no. Entonces ahí vemos cómo esta violencia que nosotros experimentamos en las calles, que es terrible, también de alguna manera se traduce en la violencia política y en la polarización política de ciertos grupos políticos, particularmente la Revolución Ciudadana, la CONAIE, Pachacuti, las personas que voten no a preguntas de seguridad. Ahora, ante esa realidad de polarización política, ¿qué tienen que entender los políticos? Que nosotros, los ciudadanos, estamos cansados. El 70% de apoyo que tiene la pregunta 1 sobre las Fuerzas Armadas, por ejemplo, eso significa que nosotros necesitamos unión y necesitamos de todas las autoridades precisamente que se pongan de acuerdo y se pongan a trabajar para darnos más seguridad, que es ahorita el problema que nos acongoja a los ecuatorianos más que nunca. No, esto no es un tema político. No es un tema político, aunque insistan en hacerlo político. Es increíble lo que Correa, por ejemplo, dice que era una consulta completamente innecesaria. Es una clara derrota de un improvisado aspirante.
pero bueno, no sé, es que viven en universos paralelos algunos. Karen, me tengo que ir, te mando abrazo y te agradezco, por supuesto, que me acompañes siempre. Estas eran las lecturas que había que aterrizar. Creo que la forma más prudente de hacerlo era con Karen Sichel. Mil gracias, Karen, que pases buena noche. Gracias, Fernando. Hasta luego. Hasta luego, Karen Sichel, abogada y académica, asesora jurídica durante la presidencia de Guillermo Lasso, ex subsecretaria de Asuntos Regulatorios del Ecuador, me acompañó.